Buenas noches. ¿Pueden ver la hoja Excel? Ok, Buenas noches, seguro ver. gracias. Nos habíamos quedado en el título del estado de resultados a proyectar, ¿verdad? ¿O habíamos avanzado algo más? Ahí nos quedamos, licenciado. Ok, gracias. Bien, entonces vamos armando este estado de resultados que no es otra cosa que colocar los ingresos y los costos que hemos previsto para este horizonte de proyección. La primera línea pues es de conocimiento general, serán los ingresos derivados de las ventas. Vamos a dividir la pantalla. Para extractar información de cuadros que ya los tenemos elaborados, ¿no? Ok. Anteriormente teníamos plan de inversiones, acá está. Tenemos ya previsto el presupuesto de ventas, donde ya tenemos las ventas por año. Esas ventas son las que vamos a jalar ahora. Para los 8 años. Luego vamos a deducir los llamados costos, y los costos también los tenemos proyectados, reflejados en los costos fijos y los costos variables. Estos dos conceptos me los voy a llevar también acá al estado de resultados. Vamos a colocar de esta manera. Listo. Y relacionamos cada una de estas cifras al año que corresponda, ¿no? Entonces, otra vez, estamos haciendo es simplemente jalar información procesada anteriormente. Y otro de los componentes que no forma parte de los costos fijos y costos variables, forma parte de los costos fijos, pero lo que hicimos es calcular de manera separada, era el tema de la depreciación. Entonces, ahí lo que tenemos que ir a ver, acá está, en el cuadro de presupuesto de los activos fijos. Por cada rubro de activo habíamos calculado sus valores brutos, sus depreciaciones acumuladas, el valor neto y por supuesto la depreciación anual. Y habíamos totalizado la depreciación anual de todos estos conceptos en una sola línea que la habíamos manchado con fondo de color gris, ¿no? Esa depreciación anual la vamos a bajar al estado de resultados. No necesito bajarla por rubro, sino la general. Y esto estaría reflejada en estas cifras. ¿Estamos bien? ¿Todo el mundo me está siguiendo de dónde estamos sacando? Ok, una vez que tenemos todos los costos operativos, ya podemos determinar lo que llamamos con el nombre de resultado operativo, que no sería otra cosa que restar de los ingresos de las ventas el conjunto de costos que nosotros tenemos en las tres líneas proyectadas para el efecto.
tendríamos 2.735 como resultado operativo negativo para el primer año. Para el segundo año, hasta el cuarto año tenemos resultados operativos negativos. Y a partir del quinto año, recién tenemos resultados operativos positivos. ¿Y esto por qué se estaría dando? Básicamente se está dando por el tema de la depreciación, ¿no? Ustedes pueden observar que la depreciación va de más a menos. Es muy fuerte en los primeros años, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Y a partir del quinto año baja la depreciación a 5.000. En el sexto año ni qué decir. Y eso hace que los resultados se tornen positivos. Pero bueno, con esta información estamos trabajando. Conforme a la estructura del estado de resultados, ¿qué deberíamos aumentar? Deberíamos aumentar los otros ingresos que no son operativos y deberíamos quitar los otros gastos que no son operativos. Esa es la estructura que tenemos para el estado de resultados. En nuestro ejemplo, no tenemos ningún cuadro de esa naturaleza, no tenemos identificado ni otros ingresos ni otros gastos. Por lo tanto, lo que vamos a obtener sería el resultado antes de intereses e impuestos, que sería agarrar el resultado operativo, sumar el otro ingreso, pero como no tenemos nada, y quitar el otro gasto. Tampoco tengo nada y por esa razón la cifra sigue siendo la misma. ¿Ven? Entonces tendríamos estas dos líneas como resultado operativo y después como resultado antes de intereses, antes de impuestos. ¿Qué amerita ahora? Quitar. Una consultita, voy a disculpar. ¿Cómo Dime. cómo salió lo que es el resultado operativo? Es la resta de ingresos menos costos, nada más. Ah, súper, gracias. Ahora lo que corresponde es quitar los costos financieros, es decir, los intereses. Y eso, ahí sí tenemos un cuadro, porque lo que hicimos es proyectar el servicio de la deuda, ¿no? Donde teníamos la cuota que se pagaba año tras año, los intereses. Bueno, en realidad nuestro cuadro de amortización era semestral y después lo resumimos en el servicio de la deuda en forma anual. Y ahí podemos observar cuánto pagamos por concepto de intereses en el año. Esas líneas de concepto de intereses del año es lo que ahora jalamos a nuestro estado de resultados. Es decir, en el año 1 pagamos intereses por 1.159, el año 2 por 957 y así sucesivamente hasta el año 5 donde terminamos de pagar la deuda. Entonces, esta cifra forma parte del estado de resultados proyectado que estamos considerando en este estado financiero. Si el Perdón, licenciado. resultado, si dime, Va a ¿hay disculpar, alguna? licenciado. ¿Podría volver a repetir cómo sacar el costo financiero, por favor? Ya lo tenemos el cuadro hecho. Ujú. Antes hicimos el cuadro que llamamos el servicio de la deuda. En base a el saldo absoluto, en base a la tasa de interés, en base al plazo, habíamos establecido una cuota semestral y ese cuadro tú tienes en esta parte que estoy manchando. Ya lo hicimos anteriormente. Pero como está en forma semestral, lo que hicimos es resumir los mismos datos, pero en forma anual.
Y eso dio paso a este otro cuadro que lo estoy manchando ahora en la pantalla, ¿no? Ahí están totalizando cuánto pagamos por concepto de interés, cuánto pagamos por concepto de capital y cuánto es el saldo de la deuda. Entonces, de esas 4 líneas que están totalizadas en forma anual, lo que estoy jalando simplemente es el componente de interés. Eso es lo que va a figurar en el estado de resultados. O sea, no estoy haciendo ningún cálculo. Lo único que estoy haciendo es jalar la información de la celda donde se encuentra el servicio de la deuda proyectada. O sea, lo debes tener el cuadro en tu archivo, si lo has hecho. Sí, licenciada. Gracias. Ok. Al resultado antes de intereses, antes de impuesto, ahora le voy a quitar los costos financieros. Eso está generando que el resultado se torne más negativo en el año 1, lo propio en el año 2, en el año 3 y en el año 4, ¿no? Porque como los costos están subiendo, se vuelve más negativo de lo que ya era. Y a partir del año 5, 6 y 8, ya el resultado es positivo, a pesar de tener intereses en el año 5. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente es restar el resultado antes de intereses, antes de impuesto, los costos financieros. Penúltima línea, ¿qué corresponde ahora? Quitar impuestos. ¿Qué impuestos? El IVA. Acá arriba tenemos la alícuota del IVA. Sí, aquí está, 25%. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos el IVA? Lo que tenemos que calcular, a ver, ¿quién se acuerda del código ASCII del signo mayor o menor? Como ustedes son buenos en googlear, ¿por qué no me lo buscan ahorita? Código ASCII para sacar el signo mayor o menor. Si no sacaremos por las herramientas. Símbolos. Alt 62 para el mayor, licenciado. Ya, gracias. Ok. Entonces lo que voy a hacer, como es modelo esto, lo voy a sistematizar y voy a utilizar una pregunta lógica. Voy a decir, si la celda donde está el resultado antes de impuestos es menor o igual a 0, entonces le voy a decir, o sea, si tenemos pérdida en el resultado antes de impuesto, no hay impuesto, pues, que ponga 0. Pero si no es menor ni igual a 0, significa que es un número positivo. Entonces, en ese caso, que multiplique la alícuota del 25% que tenemos como parámetro de proyección del resultado antes de intereses, antes de impuestos. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho, simple y llanamente, es hacer una pregunta lógica. Debe estar fallando, en vez de punto y coma, debe ser 2 puntos. O no me está aceptando este signo. No está aceptando el símbolo. Perdón, ¿me puedes decir qué número me dijiste? Alt 64. Alguien me dictó el código ASCII. Al 62, licenciado, le dijo. ¿Cuál era? Al 62. Alt 62. Ok. Poner.
Para menor licenciado, alt 60 nomás es. Ok, gracias. Ok, chicos. Entonces vamos a hacer otra vez la pregunta, no me está dando el símbolo menor igual. Decimos si la celda BC146 es si la celda es menor o igual a 0, punto y coma, colocar 0. En lo contrario, sacar el 25% del resultado antes de intereses, antes de impuestos. Ok, ahora sí aceptó. Colocamos de esa manera como fórmula porque producto de la simulación puede cambiar el resultado antes de impuesto, ¿no? Entonces se puede volver positivo, se puede volver negativo. Entonces fíjense que al copiar la lógica de esa fórmula, en los años donde tenemos utilidad, automáticamente está calculando el impuesto. Entonces, para su modelo es mejor trabajar con una pregunta lógica que tiene el Excel, a objeto de que de manera automática, a ver, voy a jugarme, supongamos en la celda C146, esta que lo estoy pintando de color naranja. Ahorita tengo un número negativo, y como está como negativo, no puede haber impuesto, ¿no ve? Pero ¿qué pasaría si tengo una utilidad de 4.500 positivo? Tiene que haber impuesto. Entonces ya la fórmula lógica, al ser un valor positivo, automáticamente calcula el impuesto. Esa es la ventaja de tener en una celda la pregunta para poder determinar el valor del impuesto, ¿ok? Puro Excel, ¿no? Listo. Una vez que tenemos el impuesto, la última línea, que sería el resultado neto de gestión. Que vendrá a ser la resta del resultado antes de impuesto menos el impuesto, que nos determinará estos valores para el cierre de gestión. En otras palabras, 4 años de pérdida y 4 años de utilidad. Entonces, con estos parámetros, por favor, comparen con sus cuadros y vean si estamos coincidiendo con nuestros valores, a objeto de ver en algún caso de discrepancia cuál es el valor correcto. Licenciado, buenas noches. Uy, te escuché, pero entrecortado. ¿Me puedes repetir otra vez, Víctor Hugo? Por favor, si se podría posicionar en la celda C146 para ver la fórmula, no me está, creo que no le he copiado muy bien, por favor. En la 147. C146. En la C146 no es otra cosa que el resultado antes de intereses, antes de impuesto, le sumas los costos financieros, pero como ambos números son negativos, por eso se vuelve un número más negativo que el resultado antes de impuestos. Verificado, Lice, muchísimas gracias. Dice, ¿puede ir a la 105, a la 140 y al IUL, dicen, por favor, 147? Ahí está. Ahí es la pregunta lógica que hemos tomado, ¿no? Si la celda 146 llega a ser un número negativo o llega a ser el 0,
le estamos diciendo no debe calcular ningún impuesto. Pero si no es cierto en la celda anterior de que sea negativo o sea impuesto, porque si no es cero ni es negativo, la respuesta es que es un número positivo. Y ese número positivo le quito el 25%. Eso es lo que dice la celda de 147. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vámonos al otro estado financiero, que es el otro más importante, un poquito más complicado, que es el balance general. Muy bien. Al respecto, a ver, nosotros ya teníamos un balance del inicio, ¿no? Aquí está el activo, el pasivo, con sus cuentas, etc. Esta estructura la voy a copiar a continuación, chicos, para a partir de esa estructura ajustar si es que corresponde o en su defecto proceder a proyectar los saldos de las distintas cuentas, ¿ok? Entonces voy a agarrar, por ejemplo, el activo y aquí voy a poner año 0 para indicar que es el año inicial, ¿no? Entonces, tenemos en caja y bancos 2.500, cuentas por cobrar 4.500, 9.300. Y no tengo nada más. Después tenemos un total del activo corriente, que es la sumatoria de las anteriores tres cuentas. Posteriormente teníamos el activo no corriente con estas tres cuentas. Vehículos, valor bruto 50.000, depreciación acumulada y valor neto en vehículos. Y ese era lo único que teníamos como activo no corriente. Y después teníamos el total del activo sumando el no corriente con el corriente que nos daba 61.300. Listo. Luego, en forma vertical, voy a copiar las cuentas del pasivo. Solo tengo cuentas por pagar en el corriente por 3.000. Y luego tengo su total, que es el total de pasivo corriente por 3.600. En el pasivo no corriente voy a tener la hipoteca con un saldo de 6.700. Luego tenemos un pasivo no corriente por la misma. A continuación tenemos el total del pasivo. Estoy copiando el balance inicial, o sea, no estoy haciendo nada del otro mundo. Estoy copiando el balance inicial en forma vertical para que me permita, aprovechando las cuentas que tenemos, la proyección de las cuentas para los siguientes 8 años. Luego nos vamos al patrimonio neto, donde teníamos tres cuentas.
con sus saldos restrictivos. Y tengo después el patrimonio neto, con la sumatoria de esas tres cuentas. Y finalmente el patrimonio neto más el pasivo es sumar estos dos totales. Listo. Entonces, muchachos, ya tenemos volcado el balance general correspondiente al año base, al periodo cero. Que es los datos de entrada con los que trabajamos. No hemos hecho todavía ningún procesamiento de información. Listo. Ya está. Lo que estoy haciendo es simplemente rayar la caña, ¿no? Copiar las sumatorias para que quede uniforme la presentación. Ya está. ¿Listos? Para que terminen de diseñar su cuadrito para empezar conmigo las operaciones que nos permita ir proyectando saldo por saldo. Ustedes me confirman o me dicen para empezar. Ok, Sergio ya lo tiene, Lucía también. Entonces Jimena, Carlos también acaba de concluir, Kevin lo propio. Muy bien. A ver, la cuenta de caja y bancos, chicos, va a ser la última que vamos a colocar. Y lo vamos a colocar después que proyectemos el flujo de caja. Entonces no se preocupen de caja y bancos. Nos preocuparemos de cuentas por cobro. Vamos a recordar lo que tenemos en los parámetros de proyección. Ok, en los parámetros de proyección, muchachos, lo que tenemos es un indicador financiero que se llama el plazo medio de cobro. Este indicador financiero que está proyectado para los 8 años como meta, nos dice que tenemos que ser cada vez más eficientes, cobrar
cobrando más rápido las cuentas por cobrar, ¿no? Empezamos con 60 días y terminamos con 55. Entonces, este indicador se va a relacionar con la cuenta que se llama cuentas por cobrar, porque lo que yo tarde en el indicador como plazo medio de cobro va a incidir en el saldo de las llamadas cuentas por cobrar. Si yo vendiera todo al contado, el plazo medio de cobro sería 0, porque no tendría cuentas por cobrar, ¿me entiende? Y entonces no tendrías saldo en el balance general con el nombre de esta cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Me entienden? Si todo cobramos al contado, no habría nunca un saldo en la cuenta llamada cuentas por cobrar. Solo se da en el caso de que damos por algún motivo algún crédito y en ese caso nosotros estamos estableciendo como meta, como indicador, que ese crédito no debería tardar en cobrarse. Los primeros años no deberían ser más allá de 60 días. Entonces, ¿con qué variable se las relaciona? Se las relaciona con la variable ventas, porque de las ventas surgen las ventas al crédito que van a determinar las cuentas por cobrar. Por ende, busco ventas ahora. ¿Dónde tengo ventas? Acá está. Las ventas del año 1 habían sido 23,100, pero los 23,100 son las ventas que voy a tener en todo el año 1. Estos 23,100 es todo lo que yo vendo en el año 1. Pero con el indicador financiero que está proyectado para el año 1, me dice que va a haber 60 días de estas ventas que van a estar pendientes de cobro. Eso es lo que me está diciendo el indicador. Si estas ventas lo hacemos en el año, como estamos trabajando con largo plazo, vamos a considerar un año comercial. Entonces, en los 23,100 o 23,100 pesos por concepto de ventas, lo logro en 360 días. Pero como cuentas por cobrar, se queda 60 días. En otras palabras, tenemos que hacer una simple regla de 3. La regla de 3 va a consistir en 23,100 se hace en 360 días. Entonces, en 60 días, ¿qué proporción corresponde de esta deuda? Esa es la regla de 3 que tenemos que hacer. ¿Entienden? O sea, desde el punto de vista colegial, lo estamos diciendo, 23,100 pesos es decimos, a 360 días. Y 60 días, ¿a cuántos pesos será? Eso será X. Y luego me dirán cruzadito, X es igual a 23,100 por 60 dividido entre 360. Esa es la regla de 3. Pero toda esta forma colegial lo vamos a hacer con un factor de conversión que ya sabemos cómo hacer. ¿Qué vamos a decir entonces? Me posiciono en la celda C156 y digo 23,100 multiplicado por los 60 días que está como indicador meta para el año 1.
3,850 pesos. ¿Sí me entienden? Toda la venta, que es 23,100, se lo alcanza en todo el año. Pero ahora lo que yo necesito saber es, en 60 días, ¿cuántos pesos de la venta corresponde? Corresponde a 3,850. ¿Por qué 60? Porque ese es el plazo medio de cobro que hemos dicho que vamos a tener en la empresa como tiempo de espera para terminar de recuperar todo lo vendido. ¿Estamos? La misma lógica me aplican para los siguientes años. En el siguiente año sube a 4,042. ¿Por qué? Porque la base imponible de las ventas ya no está subiendo. Ahora es 24,255. Igual sacamos las ventas por 60 días. Y eso sería 4,042. Y como ya tengo la lógica capturada, entonces es fácil después copiar para los siguientes años y determinar el saldo proyectado de la llamada cuenta por cobrar. A ver, hagan. ¿Sale lo mismo, chicos? Bien. Inventarios ahora. ¿Qué pregunta tienes, Jocelyn? Bueno, licenciado, quería decir que sí lo había hecho. El que querías levantar dedito y no manito. Ok, Sí, perdón. no hay problema. Hablemos ahora del inventario. En el inventario, nosotros tenemos de manera similar un indicador financiero que se llama el plazo medio de inventarios, es decir, cuánto tiempo de inventario necesitamos tener en la empresa para cubrir la demanda de un determinado insumo, de una materia prima, de lo que corresponde. Y hemos establecido que deberíamos tener inventarios equivalentes a 90 días de demanda. Pero como estamos siendo eficientes cada vez, estos 90 días, los últimos 4 años, se rebaja a 80 días. Es decir, tengo menos plata, menos bienes en el inventario. Entonces, voy a trabajar con este indicador que es el plazo medio de inventarios y vamos a hacer la misma mecánica que hicimos con el plazo medio de cobro, pero ahora tenemos que relacionarnos con otra cuenta, con otra variable. Y esa variable tiene que ser una variable que represente costos, porque el tener el inventario significa costos. Y los únicos costos que tenemos es los costos fijos y los costos variables. ¿Cuál será? No puede ser costo fijo porque el costo fijo se mantiene independientemente del volumen de producción. En cambio, el costo variable se mueve conforme nosotros producimos y vendemos más. Entonces, ahí es donde estarán precisamente los materiales que están vinculados al proceso productivo y a los bienes que producimos. Entonces, lo que vamos a hacer es vincular el tema de inventarios a los costos variables. Y vamos a hacer el mismo razonamiento, ¿no? Para el año 1, como costo variable tenemos 13,860 para todo el año. Podemos asumir que son materia prima que estamos comprando para todo el año. Pero no todo lo estoy pagando en el año.
O sea, no estoy sacando plata para pagar los 13,860. Una partecita lo voy a dejar, no lo voy a utilizar del inventario. No está bien colocar, creo, decir voy a pagar, sino los 13,860 que son materia prima, no toda la estoy utilizando en el año. Voy a dejar en el inventario materiales, materia prima equivalentes a 90 días. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Si los 13,860 son materiales de todo el año, los materiales para 90 días será igual a 90 dividido entre 360. Estamos haciendo la misma regla de 3. Con lo cual, diríamos que el saldo del inventario al terminar el año 1 es 3,465 pesos, que serían la materia prima que yo tengo en el inventario y que me permite alcanzar un plazo medio de 90 días. ¿Ok? De la misma forma, sacamos para los siguientes años el saldo del inventario, el cual se va a mover en función a los costos variables y en función a las metas que tenemos en el plazo medio de inventario. Proyecten, a ver, comparen. Me dicen si lo que pasa es que una vez que tenemos en una celda calculada, el resto es simplemente copiar la fórmula, ¿no? Es muy sencillo. Por eso es importante tener este cuadro de parámetros de proyección, porque aquí podemos hacer los cambios que queramos y abajo automáticamente se ajusta. No necesito ir corregir cuadro por cuadro. Muy bien, chicos. Ahora pasemos al activo no corriente. De inicio, solo tengo un activo corriente que es vehículo. Ahora revisamos la información proyectada. En la información proyectada habíamos hecho un cuadro bastante larguito que llamábamos el presupuesto de los activos fijos, donde veíamos que la empresa ahora no solamente va a tener vehículos, sino va a tener computadoras, impresoras y equipo de producción. Entonces, en otras palabras, necesitamos abrir algunas líneas adicionales para incorporar ese nuevo activo fijo que tenemos. Aclarando de que el equipo de transporte donde están los vehículos ya tenemos las pilas correspondientes, o sea, no tenemos que armar nada ahí. Equipos de computación, el rubro es uno solo. Las computadoras y las impresoras entran en una sola bolsa. Nosotros los separamos para efectos de proyección. Por un lado hicimos las computadoras, por el otro lado las impresoras. En el balance general vamos a poner simplemente un solo rubro, que va a ser equipo de computación. ¿Ok?
Y vamos a tener que añadir también otro rubro que es equipo de producción, porque no tenemos esa cuenta y tampoco tenemos terreno. Entonces, esas líneas las vamos a adicionar en nuestro balance que estamos proyectando en la parte inferior. ¿Estamos? Primero voy a colocar una línea para terrenos. ¿Por qué? Porque terrenos, como sé que no se deprecia, no necesitamos tener ni su valor bruto ni su valor neto. Solo tenemos un solo valor. Ok. Después vamos a tener el rubro de tipo de transporte. Le voy a poner su subtítulo, donde van a estar los vehículos. Luego necesito añadir 4 filas. ¿Para quién? Para los equipos de computación. Voy a colocar el nombre del rubro. Y después voy a copiar el valor bruto, computadoras e impresoras, vamos a poner. Y valor neto, computadoras e impresoras. Ahora necesitamos añadir otras 4 filas para el equipo de producción. Listo. Entonces aquí les muestro cómo estaría quedando el activo no corriente en la parte de sus activos fijos. Tendríamos terrenos, equipos de transporte, equipo de computación, equipo de producción, el activo no corriente. El activo no corriente vendría a ser la sumatoria del valor de terrenos más el valor neto de vehículos, más el valor neto de computadoras, más el valor neto de maquinaria. Y eso copiamos para el resto de los años. Bueno, entonces les pido que abran esas sus filas en sus hojas. Nos damos un minutito para que trabajen y podamos avanzar conjuntamente. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir cómo sacó la cuenta de cuentas por cobrar? Por favor. No te he escuchado bien, Giselle. ¿Qué quieres? Sí, ¿Qué deseas? por favor, ¿podría repetir cómo sacó las cuentas por cobrar? Por favor. Lo que hemos hecho es vincular las ventas. Las ventas del año 1
Tú sabes, en tu cuadro de ventas, bajar esta línea, las ventas del año 1, aquí está, en lo que le llamamos el presupuesto de ventas, habíamos estimado que eran 23,100, pero estoy redondeando. Pero estas ventas se hacen en los 360 días del año, en todo un año. Y nosotros dijimos como un índice financiero que no lo vamos a poder cobrar todas las ventas del año, sino vamos a dejar 60 días de venta como saldo pendiente de cobro. Entonces, lo que hicimos es aplicar una regla de 3. 23,100 lo hacemos lo hacemos en 360 días, y 60 días, ¿a cuántos días de venta nos preguntamos sería? Entonces, como la reglita de 3 no es otra cosa que hacer la operación en cruzadito, decimos 23,100, lo multiplicamos por 60, que son días, y lo dividimos entre 360 días. Entonces, días con días, ustedes saben que se va. Y me queda el resultado en pesos. Para el primer año, este resultado nos está dando 3,850, que lo puedes corroborar en tu celular o en tu calculadora. 3,850 sale. Entonces, para los siguientes años aplicamos lo mismo, utilizando el nivel de ventas que tengamos para cada año y el indicador financiero que figura en los parámetros de proyección para cada año. Y de ahí te va a salir esa fila que tú ves como cuentas por cobro. ¿Está claro? Después de que sacaba el 3850, ¿cómo era, Lick? Por favor. Copies, igualito. En el año 2 haces lo mismo. En vez de 23,100 pones 24,255, que son las ventas del año 2. Le multiplicas por su indicador financiero que está arriba en el cuadro de los parámetros, que también es 60 días para el segundo año, y lo vuelves a dividir en 360. Pues como estás vinculando celdas, lo único que tienes que hacer es copiar la filosofía de cálculo que estás colocando en la celda C156. En esta celda estás colocando la operación. Sí. En esta celda donde sale 3,850 está todas esas operaciones que estamos haciendo. Esa misma lógica la copias para el resto de los años y ya está. Si has vinculado correctamente las celdas, tendría que darte los mismos resultados. Está bien, Lick. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿listos para el activo fijo? Vamos. Espérame un minutito, por favor.
Muy bien. Nos vamos al presupuesto de activos fijos. Y en el tema de vehículos, como ustedes pueden observar, ya hemos proyectado el valor bruto para cada año. Entonces, para el año 1 es 50,000. También está proyectado su depreciación acumulada, 15,000. Y obviamente también su valor neto en libras. Entonces, acá no es otra cosa que copiar las celdas de ese cuadrito que hicimos con el nombre del presupuesto de activos fijos y ya estaría llenado toda la línea del equipo de transporte. En el tema de los equipos de computación, como estamos incluyendo computadoras e impresoras, aquí sí vamos a sumar simplemente el valor bruto de la computadora más el valor bruto de la impresora. Y de la misma manera vamos a sumar sus depreciaciones acumuladas y sus valores neto en libros. Y después simplemente es copiar. Entonces, noten cómo facilita en demasía todos esos cuadros que hemos hecho, porque son los sustentos que aumentan en este caso al balance general. Y en el equipo de producción, como tenemos un solo activo, vinculamos la celda correspondiente al valor bruto, a la depreciación acumulada y a su valor neto. Y también ahora copiamos ese mismo relacionamiento de celdas para los demás. Y ya tenemos nuestro balance general en su componente de activo no corriente. Verificamos que estén jalando bien los valores, ¿correcto? Y ahora les toca a ustedes que hagan para verificar si estamos coincidiendo en cuanto a los saldos. ¿Coincidimos, chicos? Licenciado, creo que nos falta todavía la parte de terrenos. Terreno hemos jalado, ¿no? Gracias. Agarramos terreno, donde tenemos terrenos, acá está. Tienes razón, hemos jalado terrenos. Lo hacemos ahora. Ok. Y con eso nos hace variar los últimos 3 años. Ahora sí estamos iguales, chicos.
Bien, entonces tendríamos todo el tema de activos ya proyectados, excepto el activo disponible que se refiere a caja bancos. Esa es la única cuenta que nos falta, el resto ya estaría. Ahora nos toca trabajar con el pasivo y el patrimonio neto. Acá tenemos que meter el tema de la deuda, tenemos que meter la política de dividendos que fijamos. Me acuerdo cuál era la política. Aquí arriba está, política de dividendos, dice repartir 35% de la utilidad neta. Ahí ya, tenemos que trabajar con la política de dividendos y también tenemos que definir cuándo pagamos los dividendos, ¿no? Entonces eso nos va a generar escenarios donde se va a modificar la reserva legal, se va a modificar o vamos a tener que generar tal vez una cuenta adicional que no la tenemos en este momento, como son las utilidades no distribuibles. Acá también en el balance tenemos un problemita porque no tengo la cuenta del resultado neto de gestión. Tenemos que abrir una fila porque no tenemos una cuenta para registrar el resultado neto de gestión. Bueno, entonces aquí hay mucha tela que cortar y bastante que explicar. O sea, no tiene sentido que corramos, ¿no? Si bien son menos cuentas, aquí sobre todo en la parte del patrimonio neto, tenemos que aplicar todo lo que vimos en política de dividendos. Una parte que se va del resultado neto de gestión a utilidades no distribuidas, otra que se distribuye dividendos, otra que se va a reserva legal. Entonces, eso lo vamos a hacer con calmita, chicos. Todo el mundo entonces actualice sus cuadros, sus archivos hasta acá. Y el miércoles nos ocupamos de cerrar completamente el balance y de iniciar la apertura del flujo de caja con el cual terminemos de armar el balance. ¿Ok? Por todo el mundo hasta acá, por favor, para el día miércoles. Miércoles los veo a las 8. Chao, muchachos. Licenciado, Dime. disculpe, licenciado, es un tema aparte, disculpe, es sobre el día lunes que usted había dado en clase un ejercicio, pero yo fui parte del protocolo de la acreditación de la carrera, turno de la noche. Mándame tu nombre completo con José. Está bien, y más Creo mi que ex, había, ¿verdad? creo que había 2 personas. Me dieron de parte de la dirección 2 personas, pero me habían comunicado que hay otras 2 más. Escríbele a José tu nombre completo para ver tu caso. Está bien, licenciado, y le paso también mi Excel, el ejercicio. Sí, pásale. Muchas gracias, Liz.